Si abren sus Biblias, estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Los primeros 12 versículos del capítulo 24 es la resurrección, y hemos estado estudiando el Evangelio de Juan, y le di el título "No se turbe vuestro corazón", para traer en mente que el Señor los había preparado para este tiempo. Lucas 24, ¿ya están todos ahí? Comenzando en el versículo 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Favor de tomar asiento. Después de la muerte y el entierro de nuestro Señor Jesús, claro que han de haber estado bien deprimidos, caídos, su semblante hacia abajo, los discípulos del Señor Jesús. Sus corazones han de haber estado turbados, sufriendo sin dirección. Y si recuerdan, por esto, las palabras que el Señor Jesús ya les había dicho. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y es lo que había hecho. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La cruz no era una opción que podía dejarla a un lado. Era algo que tenía que cumplir. Este era el proceso de ir a preparar un lugar para nosotros. ¿Ven? Y por eso dice: no se turbe vuestro corazón. Es en esta situación que muchos aún hoy en día están, con el corazón turbado, sintiéndose desesperados, sin esperanza. Pero tengo buenas noticias en esta mañana. Nosotros, los que creemos, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos una esperanza viva. Cristo vive. Fíjate, este es el mensaje de esta mañana. Celebramos la victoria de Jesús sobre la muerte. No se turbe vuestro corazón. Cada uno de nosotros también podemos experimentar, fíjate, esta esperanza viva que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Vemos aquí el versículo 1, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Ahora, no sabemos la hora exacta, que se levantó el Señor Jesús. No sabemos cuándo se levantó de los muertos, pero sí sabemos que fue el primer día de la semana. Obvio que fue muy temprano. Estas mujeres fueron las primeras en ir de nuevo, regresar a la tumba cuando el día de reposo había terminado.
Marcos 16, 1 al 3 dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Vemos que estas mujeres iban de regreso. Iban llevando esta conversación entre ellas para preparar al Señor, embalsamarlo, y llevaban todas estas especias. Si nos recordamos, María fue reprendida cuando ungió a Jesús en Betania con una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Juan 12:5. Le preguntaron, y sabemos que es Judas preguntó esto: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ahora, el perfume de María de Betania no fue despreciado, pero todas estas especias que llevaba en este día y las han de haber costado mucho dinero para ir a preparar, a embalsar el cuerpo del Señor. Ahora a este punto, si algo se despreció y no fue usado, fueron las especias de ese día, porque el Señor ya no estaba ahí. ¿Ven? Dios también les resolvió el deleito que llevaban. La tumba estaba abierta, pero ya no estaba el cuerpo. El cuerpo ya no estaba ahí. El versículo 2 dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro. El terremoto y el ángel abrieron la tumba no para que Jesús saliera. Es importante tomar en cuenta esto. No es para que Jesús saliera, pero ¿para qué? Para que ellas pudieran entrar y pudieran dar testimonio de que Jesús no estaba ahí. Jesús no necesitaba ayuda en salir. Mateo 28, 2 al 4 dice así: hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. El versículo 3 nos dice: y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y ahora, este es el mensaje de la iglesia en este día de resurrección. Este es el mero mensaje. Vengan a ver y vayan a proclamar las buenas noticias. Las noticias que Jesús vive. Versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Ahora, dos ángeles aparecen en la escena. Mateo y Marcos solamente mencionan un ángel, el cual les dio el mensaje, o se enfocan solamente en un ángel. Pero aquí vemos que Lucas no menciona que son 2. No es un error o contradicción. Había 2 ángeles. Mateo y Marcos solamente se concentraron en uno. Uno habló. Estaban 2, pero el enfoque estaba solamente en uno. Entonces, cuando leemos los evangelios, no es una contradicción. Versículos 5 y 6 dice así: como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y la pregunta me encanta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No? ¿Por qué lo buscas aquí? ¿Por qué habían venido? ¿Por qué Pedro y Juan habían ido corriendo a la tumba? ¿Estaban buscando a un muerto entre los muertos? Ellos, a este punto, ponte a pensar, no buscaban al que vive. No buscaban al que vive. Entonces ellos no creyeron que Jesús resucitara de los muertos. No creyeron. No podían creer. Tuvieron que ir y ver aún con sus propios ojos. ¿A cuál Jesús buscas? ¿Al Jesús de la Biblia? Porque el Jesús de la Biblia es el que vive. Él es el que ofrece vida eterna y ese ofrece vida en abundancia. Jesús ya no está en la cruz, Jesús no está en la tumba, Él vive. Él vive. Versículo 6, la segunda parte, versículo 7 dice así: acordaos de lo que os habló
Cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Acuérdense de esto. El ángel las estaba reprendiendo, podemos decir. Jesús, ¿qué no recuerdan? Recuérdense lo que Jesús ya había dicho a sus discípulos. Él había dicho que Él iba a sufrir, que Él iba a morir y al tercer día iba a resucitar de los muertos. Mateo 7, 22 y 23 nos dice así. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día, ¿qué? Resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Pero ya les había dicho, recuerden, no se turbe vuestro corazón. Lucas 9, 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al ¿qué? Fíjate, el Señor ya había dicho esto, los había dado estas palabras. Ahora, el ángel les tuvo que recordar de las meras palabras que el Señor Jesús ya les había dicho. Los tenía que recordar. Y ponte a pensar. Yo digo, qué lástima cuando la gente de Dios se olvida de la palabra de Dios y viven vidas derrotadas. ¿Por qué? Porque se han olvidado de la palabra de Dios. No hay aplicación en su vida. Hoy en día tenemos al Espíritu de Dios que nos ayuda a recordar su palabra. Tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero si no pasamos tiempo en la palabra de Dios, ¿cómo nos va a recordar? Los ángeles las reprendieron a ellas ahí. ¿Por qué? Porque no se acordaban de la palabra de Dios. Juan 14, 26, traducción en lenguaje actual dice así. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre los enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Pero si no estamos aprendiendo, no nos permitimos ser enseñados, instruidos. Es difícil que el Espíritu Santo nos haga recordar todas esas cosas. Muy difícil. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Oh, sí, ahora sí ya nos recordamos, ¿verdad? Así es el Espíritu Santo con nosotros, se nos olvidan. Vivimos una vida derrotada, ay, pobre yo, ay, peleando con nuestra propia mente, nuestra conciencia. Estamos molestos, pero Cristo vive y vive en nosotros. ¿Por qué vida derrotada? Ahora se acordaron de sus palabras. Y es lo que el Espíritu Santo hace, nos recuerda. Y quizás has oído este mensaje muchas veces. Pero yo digo, qué bueno que tenemos al Espíritu Santo que nos recuerda de las promesas del Señor Jesús. Porque somos en realidad muy parecidos a los discípulos. Se nos olvidan las cosas. Y algunos más que a otros. Yo no digo quién, pero es bueno recordar la palabra de Dios. Es bueno recordar las enseñanzas y las instrucciones del Señor Jesús. El mensaje no cambia, pero hay poder en su palabra. Jesús, fíjate, les había dicho a sus discípulos que estas cosas iban a pasar. ¿Y saben qué? Se cumplieron. Y esto me ayuda a mí a entender que las Escrituras, la Biblia es verdad. Está escrito, si está escrito se va a cumplir. La Biblia es verdad. Es la palabra de Dios. Amén. Versículo 9 y 10. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Y todos los demás, y a todos los demás, eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas,
¿Quiénes dijeron estas cosas? A los apóstoles. Fíjate, estas mujeres fueron las primeras embajadoras del mensaje de la resurrección. Ellas fueron las mujeres que fueron fiel al Señor Jesús. En todas las iglesias se ve la fidelidad de las hermanas, de las mujeres. Simplemente aquí con nosotros. Las hermanas tienen un evento y llegan, se llena. Son fieles en la oración, en los eventos, en los estudios bíblicos, tanto en su asistencia en la iglesia. Me recuerdo cuando comenzamos el ministerio en español, aún en los primeros años, muchas hermanas, los varones no venían, pero con tiempo el Señor comenzó a traer varones. Y es como comienza. Yo sé que fue a través de las hermanas que oraron por un pastor. Y ahora pues aquí lo tienen, ¿no? Allá ustedes lo pidieron, ahí lo tienen, pero yo le doy gracias al Señor. ¿Por qué? Por las hermanas que son fieles en la iglesia y los vemos aquí aún en la Biblia, que fueron fieles. Y estas mujeres que fueron fieles fueron las que, fíjate, dieron el mensaje a los apóstoles. Y los apóstoles pensaron que me están contando un cuento, esto es un mito. Hasta quizás se les botó la canica. ¿Qué están diciendo? Pero fíjate, no era un cuento. Ellos simplemente no habían entendido el mensaje de Jesús. Dice la palabra, pero no las creyeron. No las creyeron. El versículo 11, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. No las creían. Entonces ponte a pensar, los apóstoles pensaban una vez más que era una locura que hablaban, se les botó la canica, simplemente ponte a pensar, esto es increíble. Los apóstoles fueron los primeros incrédulos de la resurrección. Los apóstoles fueron los primeros incrédulos. Nuestro Señor les había dicho tiempo tras tiempo tras tiempo que esto iba a pasar. Los había preparado, les había dicho que no se turbe vuestro corazón. Y yo creo muy bien que nosotros nos podemos identificar con ellos. Muy bien. Yo sé que nuestro Señor nos tiene que repetir las cosas. Y a veces muchas veces me las tiene que repetir, especialmente a mí. Pero también sé que se las tiene que repetir a ustedes. Si eres una de esas personas, no, pero es que no la entendí, no, está bien. Nos las va a repetir, nos las va a enseñar y nos va a demostrar que su palabra es verdad. Él lo dice y lo vuelve a repetir hasta que el corazón ablandezca para que la semilla de su palabra tome raíz en nuestra vida. Marcos nos dice que Jesús los tuvo que reprender porque no creyeron. Marcos 16:14, Nueva Traducción Viviente. Incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que le habían visto después de que resucitó. ¡Auch! ¿No crees en mí? ¿Reprenderlos? Así que esto me ayuda a mí. Verdaderamente me ayuda a mí. Porque yo me recuerdo creer en la religión. Desde niño me habían pintado un cuadro de los supersantos, los apóstoles, que eran perfectos y que son santos y que un cuento muy grande. Pero nadie puede ser como estos super santos. Era la idea en la religión. Pero cuando leí este versículo por la primera vez me quedé sorprendido. Sorprendido. ¿Por qué? Porque Jesús los reprendió porque no creían. ¿Dónde están los super santos? Son hombres
tanto como nosotros. Y aún no creían. Tenían dificultad captar lo que había pasado. No estamos solos. Yo digo, wow, entonces si hay una esperanza, como una persona tanto como yo mismo. Este versículo nos debe de dar esperanza. De saber que aquel que tiene duda, que es un incrédulo, que no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, puede llegar también al punto de creer. Si ellos mismos no creyeron. Yo digo, no pierdas confianza. Si Él me pudo salvar a mí, también lo puede hacer con la vida de cualquier otra persona. Deja preguntarte, ¿tienes duda? Mira lo que está escrito aquí. Esta es la verdad. Versículo 12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Fíjate, Pedro se levantó corriendo a la tumba. ¿Por qué? Porque le acaban de contar. Juan también fue corriendo. Ahora, siempre me recuerdo de esto y no sé, pero yo creo que Pedro ha de haber estado un poquito más chonchito y Juan le ganó. Llegar a la tumba, corriendo, le ganó a la tumba. Pedro le tuvo que pensar de lo que había pasado y se fue a la casa maravillándose. Le pensó, no está, vio los lienzos, la tumba está vacía, está pensando de todo esto. Pero Juan miró adentro de la tumba. Y fíjate el Juan 28 lo que nos dice. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Él vio y creyó. Fíjate la gran diferencia. Los dos estaban en incredulidad hace un momento atrás. Fueron corriendo a la tumba a ver el cuento, el mito, la historia que se les había contado. Incredulidad en ellos. Pero fueron a ver. Uno vio los lienzos y se fue, pensando de estas cosas. Pero Juan vio y creyó. Y hoy día no podemos entrar a la tumba y ver la evidencia, pero lo que tenemos son las Escrituras, la palabra de Dios. Y es aquí, en la palabra de Dios, que se encuentran escritos los testimonios de ellos que vieron. Aquí se encuentran lo que miraron. Vemos que uno vio y creyó. El otro le tomó un poquito más tiempo. Pero el punto es que la tumba estaba vacía. Después de escuchar testimonios así, ¿cómo nos vamos a la casa? Pensando de estas cosas, meditando. Quizás hay duda en tu vida. Como Pedro, solo pensando sobre estas cosas, o como Juan. Juan vio y creyó. Tenemos que ver la evidencia. Yo digo, no te vayas en este día con tu corazón turbado. Cristo está preparando un lugar para nosotros. Cristo vive. Acepta la verdad. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Fíjate lo que Él ha hecho por nosotros. Yo digo, gloria al Señor, que Cristo ahora vive. Jesús vive y ha resucitado. Amén.